Nunca juegues en el cementerio. Creo oportuno contarles estas historias ahora que estamos cerca del Día de los Fieles Difuntos. En muchos países es costumbre ir a visitar a nuestros seres queridos que ya han partido. Para muchos, el cementerio solo es un lugar donde descansan los restos mortales de nuestros familiares, conocidos y otras personas que ya no están entre nosotros, al menos físicamente. Pero los cementerios, creo yo que son un poco más que eso. Son lugares donde se acumulan energías. Como les contaba en uno de los videos anteriores, los hospitales, los asilos de ancianos y los cementerios específicamente son lugares donde hay muchas emociones. Generalmente son emociones negativas, pues estos lugares son visitados cuando perdemos a un familiar o cuando vamos a visitar a aquellos que ya no están entre nosotros. Muchas veces ahí se llora, ahí se siente esa nostalgia por aquellos que ya partieron. Y sobre todo, algunos sienten miedo. Yo creo que de alguna manera estas energías se van quedando en estos lugares. Las personas expertas en el tema dicen que este tipo de energías son el alimento de los seres del bajo astral, también conocidos como demonios, espíritus oscuros, larvas astrales, etc. Por eso se piensa que en un lugar como el Campo Santo, donde hay una gran concentración de estas energías negativas, estos seres vienen a alimentarse. También se ha dicho que estos seres se pueden adherir a las personas cuando entran al panteón. También tienen la habilidad de adherirse a objetos en estos lugares. Y si estos objetos son removidos del cementerio y llevados, por ejemplo, a tu casa, estos seres que están anclados siguen a ese objeto y se anclan en tu casa. Después de haber dado esta breve introducción, quiero contarles la historia que me pasó hace muchísimos años. Era sobre estas fechas. Estábamos muy cerca de fin de año y recuerdo que me fui a pasar una temporada a casa de uno de mis tíos. El tío tenía una gran finca. Esta finca estaba en las afueras del pueblo. El pueblo ya estaba semi abandonado, pues lo que antes eran tierras muy prósperas se fueron convirtiendo en unas tierras que solamente servían malamente para alimentar el ganado. También muchas de las personas decidieron mudarse a la ciudad buscando mejores empleos y darle una mejor vida a su familia. Así que en aquel pueblo tal vez quedarían unas 2.000 o 3.000 personas. Mi primo mayor, que tendría unos 16 años, y yo unos 13 o 14, nos íbamos todas las tardes en bicicleta al centro del pueblo. Y allí nos reuníamos con los amigos de mi primo. Los chicos de aquellos lados eran chicos sanos, no como los chicos de la ciudad, que tienen otra mentalidad y a esa edad ya estaban haciendo cosas indebidas. Nosotros hacíamos travesuras, pero cosas inofensivas. Solo había un chico que era un poco más maldito. Era como el cabecilla del grupo que siempre estaba inventando qué era lo próximo que íbamos a hacer. Una noche nos dijo que tal vez deberíamos ir al cementerio viejo, especialmente para enseñármelo a mí, que era el de fuera. El lugar estaba semi abandonado. La mayoría de los cadáveres habían sido transportados a otro cementerio municipal. Pues como aquel pueblo básicamente estaba muriendo, las autoridades habían decidido mejor usar el cementerio municipal para las poblaciones aledañas. Serían como las 6 de la tarde, no más que eso. Todavía no estaba ni oscuro cuando nos encaminamos hacia el cementerio. Éramos un grupo de 7 u 8 chicos. Cuando llegamos al Campo Santo, Tomás, el chico problemático, el cabecilla, comenzó a retarnos a cada uno. A uno le dijo que fuera hasta la sección más antigua del cementerio y que trajera algo de allí. A otro le dijo que se llevara algo del cementerio y que lo tuviese en su casa por una semana. Lo peor le tocó a mi primo. A mi primo le dijo que si era hombre de verdad, que buscara una tumba que aún tuviese un cuerpo y que defecara allí. Mi primo al principio puso un poco de resistencia, pero Tomás insistió y comenzó a decirle a los otros que mi primo era un cobarde. Mi primo, estando en esa edad de la inmadurez, donde los chicos se creen hombres, se dio a la presión y hizo lo que nunca debió haber hecho. Nos fuimos de allí y regresamos a casa. En el camino, mi primo no habló nada. Yo traté de sacarle conversación, pero el chico seguía callado. En cuanto llegamos, fue directo a su cuarto. No habló ni una palabra. Sus padres me preguntaron que qué le pasaba, que se veía molesto, y yo le dije que no, que nada, que no sabía que le hubiese pasado algo.
Ese día, en plena madrugada, se escucharon los gritos de mi primo. Todos fuimos corriendo a su habitación. Y allí nos encontramos a mi primo en cuclillas, en una esquina del cuarto, llorando como si fuera un niño. Sus padres le preguntaban qué le pasaba, pero él no podía hablar, solo lloraba. Mis tíos comenzaron a interrogarme sobre lo que había pasado, y yo dije que no estaba seguro que algo hubiese pasado, pero todos sabíamos que aquella actitud no era normal. Mi primo no era así. Después de mucha presión, finalmente les confesé lo que había pasado en el cementerio. Mis tíos eran extremadamente supersticiosos, sobre todo mi tía. La gente del pueblo contaba que ella venía de una familia muy ligada a estas cosas de la brujería. Cuando le dije a mi tía lo que mi primo había hecho, se horrorizó. Enseguida comenzó a prender velas a cuanto santo había en la casa, pidiéndole protección. Nos la pasamos en vela. Mi primo tenía los ojos abiertos como dos platos. A la mañana siguiente todos estábamos muertos de cansados. Mi tío se fue a trabajar al campo y mi tía dijo que iría al pueblo a buscar unas cosas. Yo me quedé allí, cuidando a mi primo. Traté de hablar con él, pero no podía sacarle ni una palabra. Era como un animal asustado, con los ojos muy abiertos y mirando a su alrededor, como si alguien lo estuviera persiguiendo. Pregunté qué le pasaba, que podía confiar en mí, pero él no me respondía. Y así se pasó el día. No durmió nada. Alrededor de las 7 de la noche, todos teníamos la esperanza de que, después de no haber dormido la noche anterior, tal vez ahora cerrara los ojos un rato. Esta noche seguramente dormiría. Pero tampoco fue así. Cada vez que cerraba los ojos, gritaba: «Viene por mí». Por mucho que le preguntábamos quién era o qué era lo que venía por él, él no respondía. Nosotros sospechábamos que tal vez era el difunto al cual él le había profanado la tumba. Pero él decía que no. Mi tía dijo que aquello debería ser algo mayor. Y allí nos contó algo que contaba su familia. Dicen que cada cementerio tiene su propio varón o dueño, que generalmente es el primer fallecido que se entierra en este camposanto. Esa primera persona se convierte básicamente en el jefe de todos los que están allí enterrados. Este espíritu se encarga de la protección del camposanto. Para los adeptos a la brujería, cuando van a hacer algún tipo de trabajo o van a buscar tierra o van a hacer cualquier cosa en el cementerio, tienen que pedir permiso al varón y tienen que depositar allí algún tipo de ofrenda como pago por lo que vayan a hacer. La tía sospechaba que el varón del cementerio venía por la vida de su hijo, que iba a ser un problema grande, porque no se sabía cómo se iba a apaciguar al ser ofendido. La tía llamó a una de sus hermanas, y ella vino inmediatamente. Ellas me pidieron que las acompañara al cementerio, para que les dijera dónde mi primo había hecho aquello. Yo le dije que en realidad no sabía el lugar exacto, pero sí le podía decir el área general. Como a las 3 de la tarde estábamos camino al cementerio. Mi tío no hablaba de nada, no daba su opinión. Yo sabía que mi tío no era muy creyente, especialmente en estas cosas de la brujería. Pero con lo que estaba viendo, definitivamente sabía que había algo más. Llegamos al cementerio y buscamos por todos los sitios, pero no había ni restos de aquello. No había ni restos de lo que mi primo había hecho. Era algo raro, pues eso había ocurrido un par de días atrás. Buscamos y buscamos, pero no apareció nada. Mi tía y su hermana comenzaron a hacer algún tipo de ritual a las puertas del cementerio. Yo no entendía qué estaba pasando, pero allí ofrecieron aguardiente, pusieron unas velas y otras cosas que no sé qué son. Pero igual traté de mantenerme un poco alejado de todo eso, pues nunca me ha gustado mucho el ocultismo ni las cosas de brujería. Siempre lo he respetado mucho, pero le tengo un poco de miedo. Esperanzados de que aquello hubiese funcionado, regresamos a la casa. Pero para nuestro horror, nos encontramos que mi primo estaba mucho peor. Ahora tenía la vista fija y solo balbuceaba cosas. Cosas como: viene por mí, ya está aquí. Mi tío dijo que mejor lo lleváramos al hospital y que dejáramos todo aquello de la brujería atrás. Tal vez todo esto solo lo estaba empeorando. Tal vez estaba sugestionado y al ver que se seguían haciendo este tipo de cosas, se sugestionaba mucho más. Montamos en la camioneta de mi tío y condujimos por casi 2 horas.
Al llegar al hospital, un médico le administró un calmante. Fue la única forma de que durmiera, después de casi 3 días. El médico dijo que probablemente había sido algún ataque nervioso. Después de haber hecho lo que hizo, tal vez su mente se puso a pensar de que tendría algún tipo de retribución espiritual por todo aquello. El médico dijo que mejor lo dejáramos allí un par de días. Le estarían poniendo medicamentos y lo dejarían en observación. También el médico nos recomendó que lo viera un psiquiatra, que él mandaría a uno de los psiquiatras del hospital a que le hiciera una evaluación. El psiquiatra concluyó que probablemente él tendría algún tipo de condición mental que no se había manifestado hasta ese momento y que producto del mismo trauma ahora se había manifestado. Mi primo estaba como en un estado catatónico. Miraba hacia la nada. Era como si no escuchara, como si no te viera, como si no estuviera allí. Mi tía insistiendo que aquello era producto de lo que había hecho, que probablemente el varón del cementerio estaba viniendo a buscar a su hijo. Así que organizó un grupo de varias personas que se dedicaban a esto de la brujería y la hechicería. Hicieron un gran círculo y lo pusieron a él en medio. Cada uno de los asistentes se acercaba y hacía algún tipo de oración o de limpia. Cada uno le hacía algo. Aquello duró horas, pero cuando terminaron, mi primo estaba igual que el primer día. Algunos de los propios brujos comenzaron a dudar que aquello tuviese algo que ver con la parte espiritual. Puede ser que los espíritus se hayan puesto molestos por lo que él hizo, pero lo que ellos habían hecho era suficiente para alejar cualquier tipo de entidad oscura. Pero esta vez no era así. En medio de esta faena llegó la noticia de que uno de los chicos que había estado con nosotros en el cementerio había fallecido en condiciones muy raras, que sus padres lo habían encontrado muerto en la casa, sosteniendo una piedra en la mano. Inmediatamente me vino a la cabeza que Tomás había desafiado a uno de los chicos a que tomara algo del cementerio y lo dejara en su casa por una semana. Aparentemente, el chico no había tomado una piedra común, había tomado el pedazo de una lápida de una tumba. Decían que en el pedazo de la roca aún se podían ver 3 letras, R-E-Z. Probablemente las últimas 3 letras del apellido del difunto. En cuanto me enteré de esto, fui hasta el centro del pueblo, a ver si veía a los chicos. Y efectivamente, allí me encontré a Tomás y a otros 2. Les pregunté si sabían lo que estaba sucediendo. Tomás se veía extraño. Podría jurar que estaba asustado, pues aunque siempre estaba hablando y alardeando de su valentía, esta vez estaba muy callado. No sé si era porque se sentía responsable de todo lo que estaba pasando, o si era que sentía miedo de que también sufriera repercusiones. Eventualmente mis padres se enteraron de lo que estaba pasando y me vinieron a buscar. Yo les dije que quería quedarme un par de días más para ver si podía ser de ayuda, pero ellos se negaron. Mis propios tíos le habían llamado y le dijeron que mejor me sacaran de allí, pues no se sabía qué era lo que estaba pasando y también tenían miedo de que yo sufriera algún tipo de repercusión por lo que había pasado en el cementerio. Así que regresé a mi casa. Trataba de llamar por teléfono a la casa de mis tíos casi todos los días para tener noticias. Pero siempre era la misma respuesta. Todo está igual. Está estable, pero está igual. Mi primo nunca se recuperó de aquello. Mis tíos fallecieron hace unos años y a día de hoy está recluido en una institución donde cuidan de él. Yo voy y lo visito de vez en cuando, pero sigue igual. No me habla. Sigue en ese mismo estado catatónico. No puedo asegurarte si aquello en realidad fue por lo que hizo en el cementerio o si fue por algún tipo de enfermedad mental que tenía y que, como dijo el médico, se manifestó a raíz de lo que hizo. Lo que sí sé es que hasta el día de hoy, él cree que hay alguien buscándolo. Los niños del cementerio de Mantua. En la pequeña población de Mantua hay un cementerio que es muy famoso por la aparición de unos niños. Esto me lo contó un vecino que era camionero en aquella región. Héctor era chofer de camiones y había trabajado en esta profesión toda su vida. Durante estos años tuvo algunos encuentros extraños, casi rozando lo paranormal, pero nunca nada tan serio como esto. Contaba que venía manejando de una ciudad del interior rumbo a la capital, cuando pasó por el pueblo de Mantua.
Aquel era el día de los fieles difuntos o el día de los muertos. Cuando pasó por el cementerio que estaba a unos kilómetros de la entrada del pueblo, vio que todo estaba iluminado con velas. Ese día se acordó que era el día de los fieles difuntos. Avanzó unos metros más y allí se le averió el camión. Aparentemente el motor se había recalentado. Pensó que tal vez había perdido el fluido de enfriamiento. Como el cementerio estaba cerca y había visto que habían personas allí, decidió bajarse y pedir ayuda. Entró al cementerio y vio a un señor sentado a un lado de la entrada. Le dijo que necesitaba agua para echarle al camión, que si le podía regalar un poco. El señor le indicó que detrás del pequeño edificio que servía como oficina, allí estaban las herramientas de los sepultureros, que podía tomar uno de los baldes de allí y el caño del agua estaba un poco más abajo. Le agradeció al señor y hizo tal y como el señor le indicó. Tomó el balde y se fue a donde estaba el agua, casi en el centro del cementerio. Mientras caminaba, saludó a algunos de los que estaban allí, rindiéndole tributo a sus seres queridos. Cuando estaba esperando a que se llenara el balde, pudo ver que habían unos niños a unos escasos metros de él, jugando. Los niños estaban entretenidos, estaban en lo suyo. A él le pareció un poco raro, pues se recordó de su propia niñez, cuando a veces acompañaba a sus abuelos al cementerio a ponerle flores a sus tíos y otros parientes difuntos. Jamás se despegaba de su familia. Le agarraba la mano a su padre o a su abuela y ni siquiera levantaba la vista. Solamente miraba fijo al suelo, pues muchas veces tuvo la sensación de que alguien lo estaba mirando. Por algún motivo, esta noche volvió a tener aquella misma sensación. Sentía algo pesado, como que alguien lo miraba. En ese momento se volteó, pues ya era un hombre y aquel miedo infantil ya había pasado. Cuando se volteó vio que todos los niños que estaban jugando se habían puesto de pie, mirando en su dirección. Le pareció un poco raro, pero intentó explicarlo pensando que, después de todo, él era un extraño. Y aquel lugar era un pueblo muy pequeño. Seguramente los chicos conocían a todos los que vivían allí. Así que con seguridad aquel forastero les producía curiosidad. Tomando el balde de agua, saludó a los chicos, pero los chicos no respondieron el saludo. Héctor siguió en lo suyo y regresó al camión. Removió la tapa del radiador y procedió a llenarlo con agua. Mientras hacía esto, recordó que en el camión tenía unos dulces que le había comprado para llevarle a su hija. Por algún motivo sintió que debía compartir aquellos dulces con los niños, con aquellos niños que jugaban allí. Después de todo, seguramente aquel señor que estaba allí sería familiar de alguno de ellos. Y en agradecimiento a que él le había ofrecido el balde para tomar un poco de agua para el camión, creyó que era lo más justo. Héctor tomó el balde para devolverlo y tomó unos dulces de la cabina del camión. Otra vez se encaminó al cementerio, pero esta vez vio que había menos velas. Eran muchísimo menos que las que había visto la primera vez. Pues cuando había llegado al cementerio, todo estaba iluminado con la luz de las velas. Entró por la puerta, pero el hombre que estaba allí sentado momentos antes ya no estaba allí. Aquello también le pareció un poco raro, pues aquella carretera no era una carretera particularmente grande, era como un camino asfaltado. Así que si el señor se había ido, tenía que haberle pasado por el lado. Y él no había visto a nadie. Pero no quiso pensar en nada. Tal vez el señor se había ido a otra área del cementerio. Héctor fue allí y puso el cubo en su lugar, donde mismo lo había tomado, y se encaminó hacia donde estaba la llave del agua, donde estaban los niños jugando, para ofrecerles los dulces. Cuando se estaba acercando al lugar, vio que ya no estaban allí. Y en ese momento venía caminando otra persona en dirección opuesta. Este señor le saludó y le preguntó si lo podía ayudar. Él le explicó lo que le había sucedido con el camión, que se le había averiado y que le había pedido a un señor que estaba a la entrada un cubo de agua para ponerlo en el camión, y que ya había devuelto el cubo y que venía a ofrecerle unos caramelos a unos niños que estaban jugando allí. El hombre abrió los ojos como asustado. Héctor le preguntó qué pasaba. Él le dijo que nada, que mejor salieran de allí. Héctor le dijo que quería dar esos caramelos a los chicos, pues era su forma de agradecerle a la persona que lo había ayudado. El cuidador, muy serio,
Le dijo que no era posible, que allí no había nadie, que solamente estaba él, que solo habían venido 2 familias muy temprano a depositar unas flores. Héctor le dijo que era imposible, que había visto muchísimas personas allí, que incluso habían velas encendidas. El hombre volvió a mirar incrédulo. Es imposible. Por regulaciones del gobierno, este año ni se pueden dejar flores en agua, ni se pueden dejar velas encendidas. Héctor, extrañado y pensando que el hombre le estaba jugando una broma, miró a su alrededor para decirle: mira cuántas velas hay encendidas. Pero cuando miró, solo estaba la luz del alumbrado público. No había ninguna vela. Aquello asustó mucho a Héctor, quien comenzó a temblar. Cuando el cuidador lo vio en aquellas condiciones, le dijo que no se preocupara, que no estaba loco, que ya le había pasado a varias personas, sobre todo por aquellas fechas, cuando era el día de los fieles difuntos, que los niños que vio los habían visto varias personas a lo largo de la historia. Según contaban en el pueblo, hacía casi 100 años, una pequeña escuela se había incendiado y se habían muerto todos los niños allí. Decían que de vez en cuando se podían ver a los niños jugando allí en el cementerio, pues todos habían sido enterrados juntos. Las familias no habían tenido forma de identificarlos. Producto del mismo incendio, los cuerpos quedaron irreconocibles. Así que las familias decidieron enterrar a todos los niños juntos, en una especie de fosa común, para darles cristiana sepultura. Y el señor que vio a la entrada probablemente era José, un antiguo sepulturero que encontraron muerto en el mismo cementerio. La causa de la muerte se perdió en las arenas del tiempo, pero se rumora que el señor le robó a algún difunto y este difunto le cobró con la vida. Héctor dejó caer los caramelos y salió corriendo de allí. Para su sorpresa, cuando se montó en el camión, el vehículo arrancó sin problemas y la aguja de la temperatura marcaba una temperatura normal. Esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Gracias y nos vemos en la próxima.